Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hace un ratito estuve con una radio de General Roca que me hicieron una entrevista y por supuesto me preguntaron muchas cosas que durante todo el fin de semana estuvieron preguntando muchos compañeros de distintos lugares del país. Y a pesar de que me hicieron varias preguntas, yo finalmente entiendo de que hay dos grandes interrogantes que es lo que quiero tocar, porque de alguna manera es importante expresar o transmitir este tipo de inquietudes. Las dos cuestiones esenciales o centrales yo las reduzco a qué es lo que pasó el viernes y cómo seguimos. Bueno, el día viernes claramente fue una seguidilla de sucesos o acontecimientos que se dieron también el día jueves. El día jueves, después de largas horas de debate que se llevaron adelante en el Consejo Directivo Nacional del INTA, digamos que establecía la intervención de Milei, Caputo, Passo, Iraeta, Abramovich y Piro Girardo, a un consejo directivo que evidentemente, como todas las organizaciones de este país, estén de un lado de los empresarios o del mundo capitalista o estén del lado de los trabajadores, están abordados por una crisis muy fuerte, muy importante. Y entonces, evidentemente, hay crisis en todos los lugares. No quiero menospreciar y dejar de analizar o detenerme en las crisis que puede haber en el Consejo Directivo o en cualquier otro lugar, pero específicamente esas crisis que son generadas por situaciones externas. Ya yo hablaba del debacle de la situación económica muy profunda, y por otro lado es una cuestión externa, y por otro lado las contradicciones que tenía un consejo directivo frente a una movilización muy importante de trabajadores, frente a una indignación generalizada del mundo de INTA, y sabiendo y conociendo el consejo directivo que realmente son realmente genuinas esta indignación y este rechazo que se realiza sobre la intervención, evidentemente se generó una crisis que tuvo la forma de una especie de cuarto intermedio o una falta de quórum, que al llegar el punto de la discusión del personal había acuerdos con la entrega de ceder parte del patrimonio, en este caso del edificio de la calle Cerviño, en el pleno barrio de Buenos Aires, y las tierras de los Cerrillos, del NOA, más otros inmuebles o tierras que se podrían ir entregando. Eso no queda muy en claro, pero ahí había una línea de corte que claramente, de un lado, el Consejo Directivo lo había aceptado, pero llegaba el tema del personal. A tratar el tema del personal se generó esa situación del cuarto intermedio, que se resuelve rápidamente y en 1 hora y media, 2 horas ya lo tenía resuelto la intervención del INTA, que llevó a la propuesta. La propuesta que llevó la intervención de INTA es una propuesta que reformula, en vez de decir despidos, dice readecuación, cambia la palabra y por supuesto le da otro tipo de concepto que yo creo que es una etimología para trasvestir las verdaderas intenciones que tiene el gobierno nacional, porque el gobierno nacional va por el 30%, y eso lo dijo muy claramente, y lo aplicó en muchos lugares a rajatabla. En la Secretaría de Agricultura, los organismos hermanos al INTA, como el Instituto Nacional para Promover la Agricultura Indígena, fue cerrado de un golpe. Por ejemplo, Cambio Rural, que pertenece a la Secretaría de Agricultura, en muy poco tiempo lo dejaron sin funcionar. Y a ProHuerta también lo dejaron sin funcionamiento, y hoy tenemos 80 compañeros, 40 y 40, que están afectados ya por los despidos. En definitiva, lo que ocurrió el viernes es, a mi entender, por supuesto es una opinión, el gobierno logró un paso muy importante adelante, con una serie de eufemismos y una técnica de recomposición de la relación, logró avanzar. Y logró avanzar específicamente en el tema personal. ¿Puede haber una ventaja? Sí, porque si nosotros tenemos a los trabajadores organizados, tal cual como lo hemos hecho aquí en Castelar, donde cada unidad tiene un levantamiento de trabajadores, toma fuerza y se carga con energías de lucha, están todos decididos a luchar, y convertimos el CENIAT en un gran batallón, diríamos entre comillas, qué sé yo, en un gran grupo
de compañeros que están dispuestos a defender su puesto de trabajo y defender la institución, ese es un factor muy importante. Y entonces podría tener ventajas que pasen 75 días. En 75 días se pueden hacer muchas cosas importantes, pero siempre no perdiendo la independencia que deben tener los trabajadores y deben tener mucho cuidado en no ir detrás de alguna de las fracciones que por ahí se pueden entender que son progresivas dentro del INTA. Los trabajadores debemos envolver nuestro propio programa y ese programa ya fue votado en las asambleas que se hicieron aquí, que son 14, lo reitero, en Castelar, y que resolvieron fuera la intervención, ningún despido, reincorporación de todos los compañeros de ProHuerta y Cambio Rural, volver todo a foja cero, que se reactive el INTA bajo las nuevas formas que le puede dar los recursos que tiene el Fondo Tecnológico Nacional Agropecuario, que son mucho, más de 100.000 millones de pesos que tienen su origen en fondos no gastados de las distintas fuentes que tiene el INTA. En definitiva, este es un programa y sobre ese programa nosotros hacemos eje. Bueno, después por supuesto tratamos de entender las crisis que tiene la Federación Agraria, la sociedad rural, todo el mundo tiene crisis. Pero concretamente el viernes entonces, si nosotros mantenemos esa fortaleza a lo largo y ancho del país y no nos apartamos de esta situación y generamos una serie de movimientos, movilizaciones, paro, huelga, nosotros podemos derrotar la intervención. De lo contrario, si seguimos líneas alternativas, nos puede pasar como pasó en muchos otros lugares. Claramente aquí lo que ha hecho el gobierno es lo mismo que hizo en el Hospital Laura Bonaparte. Fueron por todo, por el cierre definitivo, pero atrás se esconden un negocio, digamos, con los grandes pulpos de la salud. Y concretamente lo que pasó allí en el hospital es una reacción masiva de trabajadores. Los trabajadores le dijeron no a ese proceso intervencionista, es decir, nosotros debemos embarcar a los trabajadores de INTA en un proceso general que los trabajadores están llevando adelante, similar al que sucede en las universidades. Claramente, los rectores intervienen en principio, que es una alternativa, como acá podría ser el consejo o la logia de los directores también, y ha terminado todo en arreglos, no tiene ninguna perspectiva. Por eso, si el alumnado y los docentes no tomaron nuevamente la iniciativa, es una derrota de los trabajadores de una gran causa que tuvo impactos muy fuertes nacionalmente. Es una gran causa. Entonces, lo que sucede ese día viernes es que el gobierno, mire, se lo puede mirar de distintos puntos de vista, puede haber logrado una ventaja también. Y la ventaja está en que ha metido a todos en la bolsa. Porque en principio el gobierno estaba planteando el despido de entre 275 y 575 trabajadores, según como saques la cuenta. Porque como es conceptual, la línea de corte, según la interpretación, podés ir entre una cifra y la otra, sumada a los retiros voluntarios, sumada a la jubilación forzada, ahí alcanzás más de 1000 y pico de vacantes menos, y si a eso lo afectás, digamos, directamente con los números que pide el gobierno, que son 1.500, porque es el 30% que ha aplicado en todos los organismos públicos, bueno, debemos entender que este es un proceso de tipo nacional. La intervención no es solamente sobre el INTA, sino sobre todos los organismos nacionales. Bueno, podemos decir sobre el Garrahan, sobre las universidades, sobre aerolíneas. En definitiva, hay una intervención en curso en YPF. Concretamente, nosotros no somos una isla. Y entonces, el viernes, el gobierno lo que plantea, hay que escucharlo a Bronsovich en el programa que tiene, que hicieron un reportaje en Radio Rivadavia, que claramente dice de que el proceso de adecuación es para todo el personal. Y es un proceso que va a incumbir no solamente al personal, el personal de cada puesto de trabajo va a estar ligado a la unidad, que también va a ser analizada bajo los métodos de análisis de dotación. Y entonces, para eso el gobierno cuenta también con otra herramienta, que es la evaluación de desempeño, que se lo va a hacer a todo el mundo. Y entonces ahí se debe determinar cuál es el trabajador que tiene un puesto productivo o el sector que tiene un puesto productivo, y de ahí vendrá la readecuación. La readecuación yo la conozco porque le digo, porque como calcaron todo, Bronsovich se vino bajo un manual bajo el brazo, y es un manual de tipo menemista que es desguazador, no tiene ninguna propuesta, que es lo que me preguntaban los periodistas, de modernización. No hay ninguna propuesta de modernización, ninguna. Son recortes, desguace, achicamiento del gasto público y favorecer a la banca, como viene favoreciendo este gobierno, que le ha dado más de 20.000 millones de dólares, quieren achicar el déficit público, pero en definitiva el saqueo al país, el saqueo en las finanzas públicas, lo hace a favor de la banca.
y es el sector más favorecido. Por supuesto que las patronales se han favorecido con la reforma laboral, también se han dado cuantiosos negocios, y todo el déficit cero o lo que la inflación cero es un cuento que concretamente, digamos, ha llevado a sumergir al jubilado y a los trabajadores y a la juventud y las causas de la mujer y muchísimas causas nacionales digamos, a llevarlas a sus niveles más bajos. Pero concretamente, entonces, ese día viernes, el gobierno logra, digamos, englobar a todo el personal. Y 75 días pueden ser muchos para organizarnos si nos mantenemos con esta metodología, unidad de acción, alerta y movilización, bajo este programa y dar todas las luchas que tengamos que dar, con movilizaciones, con paro, con cortes de rutas, con toda la metodología que nosotros vayamos a votar, inclusive la permanencia pacífica en los lugares donde nosotros debemos defender a nuestros compañeros, ese es el método que puede dar resultado. Y va a dar resultado porque yo entiendo que hay un proceso de unidad muy importante de los trabajadores. De alguna manera, creo haber contestado en parte qué es lo que pasó el viernes y de algún modo creo haber contestado en parte cómo seguimos. Gracias.